y peime jaguero rendive copo jarebepe apen boica en Guasube Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Tendape ahí penemba eabei ape ye yukuina ape ye yukupe te cojare que gua Ateneo Eva. Primer encuentro ecológico cultural del Ateneo realizado en la ciudad de Caguazú, Boicaé, Coara, te lleva. Hoy en el día de Namboejara, de mi cuadra David Galeano, moten donde vagina Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Había hoy en el día de Boicara Paulino Carlos Antonio Ferreira, o acá hoy San Bujuba, Academia de la Lengua Guaraní. Había hoy en el día de Namboejara Raimundo, ahí na árabe anfitriona, o gallara y nada. Como acaba Gina Ateneo de Lengua y Cultura en Enviapó, estaba Campo 9 a Coteología Estigarrilla, lleva. Raúl Arsenio, hoy en el día de dejar a Carmen Denis, como acaba Ateneo de Enviapó, San Pedro de Condiyupe, Atemico Ayara, Ramón Ayala Colmán, como acaba Gina Ateneo de Enviapó, estaba Edelira, a ver, Caraí Marangatú. Milcia de Espínola, Ejina Buruisá, Ape, Tetaore, Caguazú, Vejina. A su recuerda pedir porque te Catapona, Abe IPM, Peyucahuere Monburewi, y Catuaña Ñonga Tumico, Oye Yucu, Petinjano. Ñeñe Punuawan, ya pura gente, Ñene, está pura gente Guazú, Oñón Divepa, Catapona. PTI, Mucoy, Bogapu. Apemina estaba Edelira Peguá, hoy vaina y ambos de San Rafael, María Auxiliadora, Upe, Mamaba, Itapúa Potú, Aville Tepe, San Buenaventura, San Pedro de Locomán de Yu, Aville estaba Caguazugui, San Joaquín, Aville Baisagina Caguazú. Esta hina tapisa o paru pigua o iña nendive. Nei, apa sata nye cara David Galeano, de mi cuayara David Galeano, o acaba hina Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Viapo. Yo voy a dejar a Uber, maite yo pa este ave, tapemos a por ahí ape Caraí Buruisá, Milcia de Espínola, vicepresidente de la Junta Departamental del departamento de Caguazú, Itereío de Moinures de Árabe, Oña Veis en Virecó, Oña Morandúa, Ñanendía Teniobe,
Aguazú, Aviro, Ñandúa, Echajave, Ave Tembico, Ayara, Carlos Ferreira, como Tenondeva, Guaraní, Ñe, Cuapame, Guaraní, Ñe, Cuapame, Academia de Lengua Guaraní. Pero acaba, Pepe, Itágina, Uña Bojera, Jaisabe, Motenon de Jara, presidente de la Academia de Lengua Guaraní. De todo nuestro país, así que bienvenido a don querido Bojara Carlos Ferreira, su familia. Acá están también sus hijas compartiendo con nosotros, ¿verdad? A nuestra querida profesora Ramona Ayala Colmán, a Tenondejina, Teneo Orevia Poe de Lira, a María Auxiliadora, a Bojara Carmen Denis, San Pedro del Comandilú, y ella me muero, a Ape Oyayara, que tú Bojara a tu piri Raimundo Cañete Cáceres, hoy ya dijo Gagua, Moiteña de Moinúa, que iba a ver a nuestros queridos profesores, profesoras de las regionales y en particular a todos los estudiantes. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para ustedes. Ya poco ahí se va a ti. Ahora pero el curio coco lo mañana con abeja y por ahí te van a pero ella se miramos está araña en boti parire lleva va a ciruisa un ajea que ñan de droga pero graja que ñan de pejengo escuela ñan en girongüera pena con anga ya de ella se jangua acá ahora empezamos ya pobre ñe genoi a peñe me imagina a hombre primera por ejemplo esta parte de nuestro encuentro queremos leer en este caso dos resoluciones para que ustedes se den cuenta de la importancia de este encuentro y también en este caso para agradecer en particular a las autoridades departamentales, la persona de su vicepresidente acá de la Junta Departamental de Caguazú, a Licenciada Espínola, por esta resolución que vamos a dar lectura, primeramente la de la gobernación Guajaraúbe. Junta Departamental de Caguazú, resolución número 179/22, por la cual se declara de interés departamental el primer encuentro ecológico cultural del Ateneo. Coronel Oviedo, 17 de octubre de 2022, visto el pedido de declaración de interés departamental del primer encuentro ecológico cultural del Ateneo, presentado por el concejal departamental Milciades Espínola, y considerando que el evento tiene como objetivo aglutinar a alumnos, exalumnos, docentes y directivos de las 100 regionales que tiene el Ateneo en todo el país, en una propiedad que consta de 17 hectáreas en tercera línea en Boicaé, distrito de Caguazú, siendo un espacio cultural, ecológico y ambiental que permitirá apreciar la naturaleza del lugar con programas de aprendizaje y recreación. Y en sesión ordinaria de fecha 17 de octubre del año en curso, el Pleno de la Junta ha resuelto aprobar la declaración de interés departamental del primer encuentro ecológico cultural del Ateneo a llevarse a cabo en fecha 22 de octubre en la localidad de Boicaé, distrito de Caguazú. Por tanto, en uso de sus atribuciones, la Junta Departamental del Departamento de Caguazú, reunida en sesión ordinaria, resuelve. Artículo primero. Declarar de interés departamental el primer encuentro ecológico cultural del Ateneo. Artículo segundo. Anotar, registrar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Margarita Ferreira, secretaria política, Junta Departamental, Quinto Departamento Caguazú. Natalia Benítez López, presidenta, Junta Departamental, Quinto Departamento Caguazú. Refrendado por Walter Cáceres Aguilera, secretario general, Gobernación de Caguazú. Alejo Ríos Medina, gobernador del Quinto Departamento de Caguazú. Ante el aplauso, por favor. Ari pensamos ya lumita para de apeña no muy nuevo árabe para y Milciades Espínola o vagina Junta Departamental Herrera. Las palabras del concejal departamental Milciades Espínola con respecto a este encuentro. Bienvenido, concejal. Muchas gracias. Shawiye Tushan de Guará David Galeano. Bienvenido al departamento de Caguazú.
bienvenidos y bienvenidas al departamento de Caaguazú. Ta peime, ta yahasa, peteí, pijarebe, y ponaba, estado quiñende, ha, heija huecha, pe, boejara, areja, hueja, sepe, ya, yo topa qua, yo peisa, ha, ore, en boi, aiteí, captures, peisa, gua, en boejara, programa, pe, yapo, ya, yapo, en 10 escuela, ha, Boejara, Peripio y Raimundo Cañete, tipo de GPS o tu página a pillar sobre entonces, Jerape, se aguille, entero en Boejara, una cajara cueva, oía con apejina, esa es de Lira, departamento de Itapúa, María Auxiliadora, San Pedro, Canin de Yu, UPI, Ore Vecino Cuera, Campo 9, Repatriación, Caaguazú, Ja, Geta Tendá, oía Gina presente. Se envía correra para ahí, se maite y mientero de tea, te mismo escuela, a alumno, alumna escuela, se corazón de te y doctor, y captures ñaneñe, guaraní, está tiempo, orire, mombe, use, curilla, arema, pea, uñi, punujahue, a pepe y mejahue, 25 años aproximadamente, con ni meja vejina, a con 35 años. Te captures pesa escuela y sagua oí ti oñe interesada o estudia ya neñe guaraní oñe forma oñe capacita ha pesa no y catuta ya yo cogina te tan boy está ba ewa hay capaz pea ya y seguir ha ñemo kine me ya nera pisa ya nera amigo ya nera pariente escuela ahí o estudia agua guaraní boejara estoy coso y licenciado Hato y queja tombo anio patia y universidad porque la importante vea gina ya peñan de ape su y cuerañas en duaña aprendea ya muy en práctica no solamente universidad sino en la sociedad vamos ya jabe ahora junta departamental era PC que actúa en EPM porque por unanimidad el lunes pasado profesor Boejara Raimundo ni que Orero preparar el proyecto oye aprobar por unanimidad pues es caray gobernador, pero lo confirma ahí. La gobernación del 5º departamento de Caaguazú, UPA, vengo a dejar hoy cuá. Siempre, ore, roimero, acompaña a UAPM, ore y Catujape, a UPA Sandair, OPM, mucha fuerza, a la ñeñi Pirúa, que es capaz de terminar. Entonces, adelante y siempre en el departamento de Caaguazú van a ser bienvenidos todos nuestros amigos y vecinos de otro departamento. Muchas gracias a Huille, Tusha, a MEPM, hasta Pejasa por Ainteco, Ara, a Upeña Hendúa, Upei, Yayapo, Sui, Añete. Muchas gracias. Eva Huille, Coabe, Caraiguazú, Milciades, Espinola, Bebe, Ñame, Miñane, Maiteío, Majeco, Abe, Ñane, Ruguera, Isla Pupu, Corillera, Abe, Mogua, imagina, a ver, Magdalena, amigo, a ver, Magdalena, Oremurumina, Boejara Magdalena Valiente. Ojina Isla Pucú Cordillera, empezamos Yandere también Mayajao Ojina. De nuevo queremos agradecerle al concejal. Nosotros tuvimos una gran satisfacción en el 2019 cuando la Junta Departamental de Caaguazú convocó a todos los directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Caaguazú y les hizo presente con un homenaje incluido a la sede central del Ateneo, un homenaje de la gobernación de Caaguazú al Ateneo por los servicios prestados a la comunidad. Guape Ateneo hoy que fue en 1988, Caaguazú. Apoyamos una apoyar supe, tembia poca cuando me catuvo a upei eonyamo ancuri pastoreo, operamos Campo Nuevo, anga Jotaulogio Tigarría, a Jotaulogio Tigarría, Direminte, Marraula, Senoviedo, upei apel repatriación, San Joaquín, Inú, San José, Santa Rosa, Almutuí, miaja ina estaba Ateneo va a pojape Aremí, Guiema, Cocaaguazú. Rojicha Boimapa, hoy tapizamos a Ateneo B, al menos venda que usted vende y cuaya, Juan y TV 30,000 boejarama, o sea, Ateneo B, a un mío, ahí mete 4,000, oigo, a ver, estaba Caaguazú, 4,000 profesores
es el aporte gratuito del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a todo el departamento de Caaguazú. Un trabajo acompañado siempre también por las autoridades, que es algo que vale la pena. Muchas veces tuvimos también la oportunidad de ir a otros lugares, pero muchas veces nos sentimos huérfanos. Hoy es un verdadero motivo de satisfacción para nosotros que este evento sea compartido por el vicepresidente de la Junta. Tenemos el otro documento que queremos leer y ya después entramos en nuestro tema de la fecha. Así que bienvenido acá a los que están llegando. Allá sabemos de por ahí. Como hacemos hoy. Ya, ¿qué hiciste? Y va al teneo. Y acá, va a ser Emiliano. ¿Ah? Mariluz. Un aplauso para Emiliano y Mariluz. Por allí que no estaba Maxi también. ¿Dónde está? Esa va tú. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo se llama allá? Vaya Nerera. Ñandutí. Era guaraní hoy. Doble aplauso. Y acá, ¿cómo que se llama ella, Carlos? ¿Vos le conocés a ella? Vera, otro nombre guaraní. 3 aplausos. Muy bien. Esa me pareció que era guaraní Yoaje. Esa también es una linda oportunidad para que aquellos que en algún momento decidan tener una criatura no se olviden de ponerle el nombre en guaraní. Eso es importante. El profesor Ferreira, especialista en nombre en guaraní. Vera, Gloria era. Va a ser Vera, Arapuy hoy hay verbena. Hoy Arapuy Vera. Da yo ibe y moñarena. Arapuy universo acaba de Arapuy la gloria. Que bajo puente va tiempo de jala. Bueno, no hay otra, por las dudas, alguna otra criaturita por allí, porque vale la pena rendir. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Paisa era? Isaac. Un aplauso para Isaac también, Imagínense lo que significa salir, y repito, salir con la criatura, con la hija. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama de San Pedro? ¿Cómo se llama ella? Abigail. Un aplauso para Abigail. Muy bien, Abigail. Les vamos a hacer una foto exclusiva con la criatura acá. Ya está. Entonces, con esto, repito, queremos que se sientan cómodos, que estemos bien acá esta mañana. Y ahora vamos a leer este otro documento que es en particular de la Municipalidad de Caaguazú. Lo que leímos recién es de todo el departamento en la persona del concejal, vicepresidente, y ahora vamos a pedirle a Bojara Uber la lectura de la resolución de la municipalidad. Municipalidad de Caaguazú, resolución número 520/2022, Caaguazú, 17 de octubre de 2022. Vista la minuta presentada por la concejala Lourdes Maricel Cañete Osorio, en la que peticiona a la plenaria declarar de interés distrital el primer encuentro ecológico-cultural del Ateneo a realizarse el día sábado 22 de octubre del presente año en su sede en Caaguazú, y considerando que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní se encuentra abocada en la realización y organización del primer encuentro ecológico-cultural del Ateneo con el propósito de reavivar dicha sede, que la plenaria constituida en comisión para el tratamiento sobre tablas de la minuta y dada la aprobación unánime de los concejales municipales, por tanto la Junta Municipal de Caaguazú reunida en consejo resuelve. Artículo primero. Declarar de interés distrital el primer encuentro ecológico-cultural del Ateneo a realizarse el día 22 de octubre del presente año en su sede de Boicaén, Caaguazú. Artículo segundo. Comunicar a la Intendencia Municipal. Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal a los 17 días del mes de octubre del año 2022. Acta número 44. Nidia Beatriz Velázquez Mareco, secretaria de Junta Municipal. Abogado Gilberto Almada Estigarribia, presidente de Junta Municipal. Refrendado por el señor Sergio Rafael Guillén Aranda, secretario municipal. Ingeniero Severo José Ríos Núñez, intendente municipal. Empezamos mocoico a tiaya boricoa un mañeteva un pareteva con ya me envía poco a ya moñe por un bebé que actúa ya este encuentro primero que nada tiene la intención de darles a conocer a ustedes de este predio que tiene 17 hectáreas
Un poco más adelante vamos a recorrer y acá en la parte de abajo, bajo Yahuayiján, es donde hay Isiris, Quishaba, Hinagoanga, que era Boicané. Y esto que vemos acá atrás, gracias al trabajo acá de nuestro querido Embojara Raimundo, que estuvo poniendo todo en condiciones para poder recibirles hoy acá. Esta parte que queremos tener así como un espacio para encuentros de esta clase, en tiempos de, obviamente, de calor. Y acá en la parte de atrás, esto que está a mi izquierda, es lo que va a ser la biblioteca. Tiene el nombre de Sabino Arabo y Jiménez. Primera que usted venda de APTV o en duda, fue Radio Cardinal, ella ve. Sabino Jiménez, inclusive vivió y pasó lastimosamente los últimos días de su vida en el Ateneo. Oba, Caupefe, a Peu, Hasicatú, a Oyejequiñan de Apuitevi. Entonces, él, cuando nosotros habíamos comprado prácticamente recién esta propiedad, él nos había acompañado acá con el profesor Ferreira, con la gente que vinimos a ver el local, o a Upeare, Uberajajera, y algo. Por chico, a ver, en este, Aranduzca. Va a ser una biblioteca. Y de este lado, que está acá a mi derecha, también queremos hacer un pequeño museo. Y le pusimos el nombre que le va a llamar la atención. No me va a pensar que dice en Betarije. Mi Betarije Ibirá. A de Guasuman de Coabeba. A Moisés Paraguay con mi Betarije que cojate y barrio ya añade. A ellos en barrio que en Betarije. De cuál pena usted de Paoño y cuál tembe tarif que vivirá era tembe tarif. No pena usted. A ver, nos envía que capturamos ya ese camino. Queremos saludar a toda la gente que nos está siguiendo en Facebook. A todos bienvenidos desde donde están. En este momento probablemente también en Ituzaingó, Corrientes, Argentina, con nuestro querido más que amigo hermano Jorge Román Gómez, el Punumí. Está empezando también un congreso de lengua guaraní, el Mercosur. Y en algún momento en esta mañana vamos a hacer un enlace desde acá con él para que él vea quiénes estamos acá y también para que nosotros veamos a los que están participando de este congreso a través de lo que hoy tenemos, que es la tecnología. Entonces, en este momento, a todos los que nos están viendo, un saludo. Y esto que ven acá, te hay en Betario. El Betario tiene la característica, es espinoso, ¿verdad? Una de las pocas plantas así que vamos a ver por acá que tiene espinas. Parece más bien un árbol del Chaco. Y el profesor Raimundo ayer nomás nos dijo, porque tenemos acá varias personas que estuvieron trabajando, hicieron más o menos un recuento. Y en esta propiedad, para nuestra satisfacción, hay más o menos 1000 plantas de tembetario. Hoy por la hoja, rombojera, lleva. Y entonces que por ese lado también nosotros tengamos la oportunidad. Adelante, Embojara Vicenta, bienvenida. Concejal también departamental. Buen día. La profesora Vicenta que está llegando en este momento. Adelante, apenas esa Embojara esa. Yo voy a Embojara del mundo. Bienvenida, Embojara. A ver, un aplauso también para la concejala. Bueno, pónganse como bienvenida a los compañeros que están viniendo también de repatriación. De Peñina, Embojara Felicia, ni Japón, vamos a llamar Embojara Felicia. A ver, Embojamigo, a ver, Embojara Felicia, bienvenido. A los compañeros de UNU, vamos para UNU, un aplauso para nuestros compañeros de UNU. Como Gema, departamento de Caguazú. Tenemos entonces a gente de UNU, gente de repatriación, gente de San Pedro, de Lira, María Auxiliadora, también en este caso a Isla Pucú, que ya están presentes acá, compartiendo con nosotros nuestro encuentro. Entonces, redondeando un poquitito la actividad, vamos a inaugurar en todo momento esto que va a ser la biblioteca Sabino Arabo y Jiménez, y este que va a ser nuestro museo que se llama Tembetario. Vean que teteros, esa cágina. Oye papá, 1000 rubios y allá. 1000 plantas de tembetario tenemos acá.
a todos ustedes, a todos los que están acá, a los directores, acá a los concejales, a los estudiantes, si en algún momento cruzan por acá, están de vacaciones, están paseándose y les gustaría llegar acá en la casa de ustedes. Nosotros queremos que este lugar se use. Le vamos a invitar a las regionales, aquellos que quieren venir a hacer inclusive un camping acá, quedarse, porque el aire acá es un aire puro. Esto que vamos a respirar hoy seguramente va a servir para aguantar 3-4 meses aire que a veces tenemos contaminados, y acá vamos a tener esa oportunidad. Bueno, entonces con esto nosotros le damos la bienvenida. Dentro de un ratito vamos a tener un receso y hicimos algo muy especial, ¿verdad? Nosotros no nos mueve en lo económico con esto, por eso le dijimos a todos como un aporte de 10.000 guaraníes. Eso va a incluir el certificado y vamos a servirle un sándwich dentro de un momento, como parte de que se sientan cómodos, ¿verdad? Y que podamos pasar de todo como corresponde. También en un momento, ustedes ven, pensando algo, a ver, ¿cuál es el tema? Voy a dejar a la cual esa vaya, pobre. Y te digo, bro, ojo, llega a yo voy a decir, por allá, voy a dejar del mundo, a Huitena, bueno. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar ese chalecito que está ahí? Termina un cálculo, voy a la que a todas aproximadamente, voy 50 millones. Ya puedo que este milagro. ¿Quién da más y quién da menos? ¿Cuánto creen que cuesta eso? ¿Tiene dos? ¿Cuántas veces tiene? ¿2 piezas? 2 piezas 3x6, 1 3x6. 3x6 y un baño. Perdón, 2 piezas allí. Bueno, ¿cuánto creen ustedes? 12 millones. ¿Sí? Oye, va. ¿Alguien quiere arriesgar? 50 y 12 tenemos ahora. 20. 25 a 30. Entonces, ¿qué contratan con el profesor Raimundo? La contrata llega a la otra. Juan, usted va a valer 6 millones de guaraníes. 6 millones de guaraníes. Tiene que tener aplauso para el profesor. Bueno. Y van a ver que al lado está una reliquia que nosotros decidimos mantener. Esa ya mi tapo y capití. Y eso que ven allí durante muchísimo tiempo fue la casa de nuestro primer encargado. Por esas cosas de la vida también había fallecido, y hoy tenemos a otras personas acá con los que también vamos con ustedes a suscribir acá el contrato que nos en este caso corresponde. Nosotros le damos esta casa para que ellos permanezcan acá cómodamente, ¿verdad? Bueno, con este comentario y con la invitación para ustedes, cuantas veces quieran, los que son acá de Caguazú, repito, los que están por acá cerca que quieran venir, sobre todo cuando vean el arroyo probablemente les va a gustar mucho más. Y estos senderos ahora se limpiaron todo para la caminata, ¿no? Imitas en que por lo menos 2 kilos a Huitiseco, ahora en ese tiene 2 kilos a Yupi, llegas a Cueva. Adentro, bueno. ¿Están llegando de dónde? La gente de repatriación, creo que son. Repatriación, entonces. Y un San Joaquín, también Vaquería. Un aplauso para nuestros queridos amigos, Buyapegué está en camino. Y una de la gente de Buyapegué y del departamento de Paraguarí también. Bueno, vamos a pedirle en este caso, ¿sabes? En la parte de atrás, de la camioneta están unos libros que también vamos a bajar después. Bueno, entonces, insistimos, esto se está transmitiendo también por Facebook, lo que después quieran ver, la grabación va a estar disponible allí. Y repito también, en un ratito está empezando en Corrientes, desde Corrientes, Argentina, un congreso del Mercosur, de lengua guaraní. Así es que en algún momento vamos a contactar con ellos de acá, vamos a saludarles acá y lo que quieran decir, algunas palabras van a poder decir también allí, ¿sí? Bueno, estamos ya como para esta primera parte que vamos a hacer el día de hoy. Dos temas. No queremos luego que se cansen mucho escuchando mucha conferencia, sino que hicimos algo como para conversar. Queremos conversar, dialogar, y algo muy importante es lo que dijo acá recién el concejal. Imagínate guaraní, moopa y ya vaina. Anga ya güey, cuápico hombre, ema, mismo coin arabo y hoy ya cuápico que terei. La verdad te voy a dejar que esa
hoy quiere de mí, Opama ve, voy fui allá. Entonces tenemos 2 horitas y ahora se habla mucho del tema de la transformación. Hay muchos pero, muchos cuestionamientos y nosotros también, a nosotros nos preocupa. En diciembre del año pasado hicimos una manifestación frente al ministerio. Y nos preocupó más porque el ministro en alguna medida también hizo escuchar de que él prefiere más que el guaraní sea hablado y no tanto ni escrito ni leído. Y esa es una cuestión preocupante. Después de tanto tiempo de pelear y de insistir y de incluir al guaraní donde está en este momento, no va a ser, digamos, demasiado bueno que demos otra vez unos 20, 30 pasos hacia atrás, ¿verdad? Estamos llegó con entonces, quiero darles a ustedes unas referencias. Eres Baigatubeña, yo que está Upei Petenitenio y Catube Upiben de Pope Yemin, Eva Peñandú, Epa Baisa PM, Tecotemella, Yapoe. Por eso es importante el tema de que estamos haciendo una grabación para que después podamos, sin mencionar nombre de nadie en particular, sí sacar las ideas que ustedes nos puedan sugerir. A ver, miramos, Umimba, Ateneorera, pero Yerure, Gina, Tecotemella, Umiva, Ereje, Ñamboyo, Apivean, Bubemba, y Catujanguaisa, Agui, o sea, Pendejevi, y Catujanguaisa, Ñamon, Barete, Yerure. En ese sentido, voy a hacerles un comentario para que ustedes tengan una idea. Acá hay mucha gente joven. El propio concejal nos decía 35 años. Este lugar tiene 25 y probablemente muchos de los que están acá están en un promedio de inclusive 20, 25, 30 años. Obviamente ese es un dato importante. A mí me han apreciado que Tamba es un mío Yehuba en 1900, la primera vez que se enseña el guaraní, en 1944, y Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, San Pedro, Aguasube, en 1944 se llamaba Escuela Superior de Humanidades. A 1948 hoy como recibí Facultad de Filosofía Universidad Nacional de Asunción Pegua. A 1944 que tengo dejar a Catupiri que era Reinaldo de Cutla Rosa, como Ñepinú Curipe Guaraní, carrera de letras. Cuando usted venía a Facultad de Filosofía, Pepe Oñembo Curipe Guaraní. A 1956 y ya Mitaruzucuera Colegio Nacional de la Capital 1956. 1961 Oñemo Puá Reinaldo de Cula Rosa Omo Puá Beteimbo Ejao Macatote Pendabute Boños en Dúa era Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Oñemo Buiquiva Pejera Abuita y del Guap y del Guap, un pinoje con Embo de Jara, 1971 BAE. Oñemo Puá, 1961 B, a Oñe Pinoje con Embo de Jara B, 1971 BAE. Se fundó en el 61 y en el 71 empezó la enseñanza de lo que hoy se conoce como el profesorado de guaraní. En 1963 hubo un pedido de un director a lo mejor ustedes se van a recordar, escucharon el Centro Regional de Educación Saturio Ríos, o iba a San Lorenzo, operamos era Escuela Normal Rural. Habemos ejemplo de Jara Marisa, de Maiteyén, de Jara, bienvenida. A ver San Joaquín, en un Abaquería Arerabe, Maiteyén. Bueno, entonces en 1963 el director de la Escuela Normal Rural, así se llamaba el Centro Regional Saturio Ríos, Guaraní. ¿Y qué hizo el ministerio? En 1963 autorizó la enseñanza del guaraní
en una materia que se llama otras actividades, se llamaba. Esa era después. La era y guaraní. Otras actividades. Guaraní, que eres el Ministerio de Moneda, veí inglés, francés, alemán, ñembo, portugués. Un día que tú ahí operamos ñembo, y cuatía, el Ministerio no se acuerda, y ahí que tú guaraní, un día andía. En 1967, el guaraní entra en la Constitución Nacional por primera vez. Antes era el 25 de agosto, el día del idioma guaraní. Porque el 25 de agosto de 1967 se promulgó la Constitución Nacional. Apeave Constitución, no pero ley Iguazú, oye, esa guaraní me Constitución, ya el ley Iguazú, Pepe y ya guaraní por primera vez. Y el artículo 5 de la Constitución Nacional decía los idiomas oficiales, los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Y será de uso oficial el español. 1967. También había un artículo 92 que decía el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Ojalá llegue 1971 el curso de profesorado esperamos Mocoy Arinte Giare, 2 años duraba cuando eso todos los profesorados a nivel nacional a mi abuitebe guaraní. A 1973 71 oye pues un bodejar ñeje como y del guape 1972 coanga poteitejina un jefe Instituto Superior de Lenguas oye Facultad de Filosofía vaya a bodejar adelante. También acá están llegando la gente de pastoreo. Mi pastoreo guapa, la profesora Manuela, ya está el profesor Ramón, adelante. Aquí están nuestros profesores de pastoreo, bienvenidos. Entonces, les decía, 1972, ahora noviembre, la creación de la licenciatura en lengua guaraní. La primera licenciatura en lengua guaraní es de la Universidad Nacional y es de noviembre de 1900, adelante, bienvenida, de 1972 y empezó a funcionar en 1973. Ahora esa carrera está cumpliendo 50 años de creación. Y tanto acá el profesor Ferreira, Ramonita, de los que estamos acá somos egresados de esa carrera, ¿sí? Bueno. Y después, ¿qué pasó? 1975, hoy tú sabes, se creó la Academia Paraguaya del Idioma Guaraní, que funcionó un tiempito. Antes de eso ya hubo una academia en 1920. 1920, Moisés Bertoni. La primera academia coñanera estaba en 1920. A 1975 la segunda academia. Voy a dejar a Calomo acá vagina Angan botigina pa 10 años 2012 ya recobe bojapuja. Apeaja ebe oñemo muy auku ea omombaretea hina pe guaraní recobe. Hoy pea jubea. Omotenondea. Apea oñemo boacuri el 12 de octubre del año 2012. Hagan botira muy tejina pa 10 años. Otra cosa, eso fue en el 75, se llamaba Academia Paraguaya del Idioma Guaraní. Aupego hasaye mi ari. Pepe vengo guaraní mi sambujara hoy potajabe, ¿entendás? Y oigo ya opa tiempo de jaubeñe, oñembo más jaube pero guaraní. Eran algunos colegios donde habían algunos directores que les gustaba. Podían elegir inglés, francés, alemán, pero también guaraní, y allí en algunos colegios entró. Hasta que en 1987 se estableció la enseñanza del guaraní en el primero, segundo y tercer curso básico. Pero Angañandeña Bojera, 7º, 8º, 9º grado. Allá va. Aupea hoy que paite, en 1987. Luego tenía paño ahí llegué.
Oye, pues no más hoy, mi tío Hasapo tenía 6 años de escuela, ves a castellano añonte. A pío jubilosa voy ahora ni primero, séptimo, octavo, noveno con agua. A pío para llegar más. A pío primero, segundo, tercero, la media en agua, no me ve más. Viste, te voy a estar, ya de ya ese tiene sándwich, bebe, ahorita veo ahora ni y mando a Beiba, 1987. En 1992 se produjo un acontecimiento muy importante. Se reunió la Convención Nacional Constituyente, Jaupepe, Oikope, Guaraní, Viñane, Tañe, este castellano y Querje. Daja de Beima la idioma nacional de Guaraní, idioma oficial, de Coaña de Yarecoa, según la Constitución Nacional, artículo 140, Pepe y Poraña, de los idiomas oficiales de la República, son el español y guaraní. Hoy llegué de Imba y por ahí te iba, bebé te cote añande Jaipuru. Añande la Jaipuru íbamos a ver, y mando, vamos a inapear. Artículo 77. Es el artículo 77. Que toda persona, todo ciudadano, todo paraguayo tiene derecho a recibir educación inicialmente en su lengua materna. Pero de tu chapalle pea va es na vea permita oñe veramos guaraní oñe bo era van a chupe ha upe ya en veo de catupe cuata jo en castellano anga pe te arupive oñe moañete ben va tu sabea a venir me hawe se na pe cuaca tetego amo me uta me voy hoy cuando te ve mi tan que ya sabe antes ven voy a cotive gatu benem die gatu ambuve andi a ben pego ñañe en su recupera castellano ay yuruyay hoaiva o mañana mombiri na esa cancho de que a mí va ella era acá te hoy ñanda usted ve o esa cosa vea enseguida un bollereo guaraní ella ven a esa calle un bollereo guaraní ve mi tamaño pero no puedo ver oye ñando pona va eve iñe vengo ya eso es na habemos ahorita bebé de este chapina tiene ejemplo va eva de june aco aracoa a ver dejar a Raimundo ni me avisa que vayan no hija yayu ay tende IBM co ñande Atiguazú oye yapota chino ni chino oye yapota nada más mandarín allá va ahora hoy cota chino ya ente te venda te vendo ni chino te verá pues hace yo pues yo tengo chino vale te guañe chino vena va esa veña duda ve da pegamos ayo ay preparando da más bio igual la chino que tú me ese llegó a mí va a ir con cara ahí ve ya na bebé pese tengo niña duda mitad y me está cuña yo ni ahora ni me sabe antes voy a dejar hoy que a castellano año me tengo ni su recuerda oingo ñanda buitebe iñe coño oingo be bilingüe ñanda buitebe ña buqueta pero 40% vete ñanda ya gore coña ne tame guaraní añonte oñe eva guaraní añonte y purubeva miandi con dicatu ñanda ya puru castellano ve clase castellano ve libro castellano ve examen a pear de gua abe de gua que cagua subamos me gusta verme y ya tu uva que ahora me imagina sea yo ya vi pero mambo o ave martes fijare que ha ni ya tiene fijare que andaba tenía me llamando y se profesor al cocinar tenía apaño ahí tenía problema según voy dejar a dice al cote en segundo grado nada más muy rico dice ay cuaba voy dejar añeja ambay tengo ese escuela amo amuñeja ango amo esa camba y tesu escuela guaraní me hoy mía vida vengo un jefe hablando de sacar examen ambos saco hice el examen ambos asayos de escuela 42 cuando y te ves llamando a 42 alumnos a recoger ambos asayos de escuela esa fue ahí te veo bueno vos asayos que dice cualquier andandí verdad oye mira yo muy ese mañana hoy Hawái sango más te verán donde ir siempre bebé aplazado para ustedes a bebé y se hemos renegado profesores
enemigo su espera allá o su espera allá omba ebio sigo ave cuaña ave de gb ame saca de bpm amba ese va ebio va te gran de pilla pues como siempre como vive te sabe antes la joa también la mitad y cuera viste ve sea y sube profesor andengo orejo de pajes amba ebio andengo me saca pecho oreja va ella bondeo la examen mayor de castellano ahora no entendí el castellano cuando me dijo eso y la profesora hoy que se la BTI especie de crisis de saber si era cierto o no de lo veíamos ay profesor no se me eché su escuela acá uno por uno a no su escuela examen oral allá por su escuela profesor de lo veíamos ay la uno por uno hoja zapa tengo profesor y cuapa tengo pero van a hacer problema porque según la cuantía fuera pesa castellano para entregar ese examen oral va verano lo valemos ahí nada y se va a allá por profesor y tuvimos cuando eso la suerte yo le dije a ella si había una posibilidad de acercarnos en este caso a la supervisora y tuvimos la oportunidad yo vine cuando eso hablamos bien le explicamos a la profesora iba a la Oyejúa. Y esa supervisora a quien yo hasta ahora la recuerdo, tuvo un gesto de grandeza y dijo, vamos a dejar de lado la burocracia del examen escrito y vamos a ponerle la nota del examen oral. Y si hay algún inconveniente yo me voy a hacer responsable. Eso fue extraordinario. A mí me fuera a Pebego o a Joa y a Zapaitengo. La misma cosa, para ustedes puede ser un virorei. Para lo que ya hablamos, 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, wirorei. Hoy con la otro examen pensaba, pero cuando a ver, me acá tu tiempo dejar la escuela, pues usted hoy me tenía activo ese ministerio de después era SNEPE. SNEPE evaluaciones, oye, Sareco allá, y Aranducha Cajaba. Ahora, oye, no, y ahora me tenía, a ver, rojan, ahora mañana, amba, a ver, guaraní de Jehová. Cuando usted ve también San Cambio de caso. Hoy una de las hojas yo miro y era un examen de ciencia y decía hasta ahora un poco más, un poco menos, los animales de la casa, los animales domésticos son, vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5. Como era un examen que le sacaban el cabezal, siendo que hay más capa para imagina, a la comisión se le pasaba así. Entonces, es esa. Entre muchos exámenes, ese fue el que miré y al mirar ya me di cuenta de algo. Y animales de la casa, vamos a ir vaca, caballo, perro, gato. A ver, último mi juré, vamos a ir. Esa como dice la marca, la curusu y pitar la ambojejara. Y entonces yo le llamo a la secretaria y le digo, ¿podés averiguarme? Si no me querés decir el nombre, no importa, pero decirme de dónde es esta criatura. O sea, te ara 2, 3. Tenemos esa raima, esa raima. Tengo 10 días, o sea, acá está esta es la criatura, acá está ese examen. Bueno, mañana, yo voy a tener escuela casa, Pablo. Ese es la socio, la profesora. Y ella, pues, mira, ella mina, a ver. Pues de viernes, pues, era un mismo tiempo, yo más en la casa, vuelve a la escuela, y vete. Rojo, roñe, es la directora, amable, muy amable la directora. Y nosotros le dijimos, vamos a hacer un simulacro, no le vamos a complicar la vida a nadie. Y viene primero la profesora. Y le dijimos, profesora, acá, ¿por qué le pusiste que esto está mal? Y me puso un guaraní. Pero acá la pregunta decía si conoce los animales de la casa. No decía en castellano ni en guaraní. No, pero tenía que ser en castellano. Pero la respuesta es correcta, Leo. Es correcta, me dijo, está en guaraní. Bueno. Porque está la profesora Pepe. Upeo la mitad. 8 años ahora tenía mitad. Le miraba ya lo era, no sé, un pan de Dios a mitad. Y en bate colga. Guaraní, y por nada. Va, ya puedo, le vemos a tal parte, donde en Andia.
A ver, hace eso. Yo me mando, el año pasado tenía examen. A ver, ya pobre, digo, a ver, no de paja. Ciencias naturales, va. Sí, se mandó. Hoy me tenía pregunta de cuál me mandó a esta vagina. Los animales de las casas, hijas de muy vaca, caballo, perro, gato, y bajamos muy cure, y dice, oye, curamos muy última. Así, él me mueve la cure. Anda y cuál, no va a ser ya en castellano, hay cuál cajan, no la profesora, hay cuál, jamás hizo guaraní, me. Vos no vale ese, no vale ese. No vale, te voy a ir a allá voy ese, donde ya voy ese, hemos ido por agua ese. Tango, curengo, oído, ya debo a pibar, por agua le llevo a ver. Pero, no voy a leer ese. Y otra vez se dio un gesto demasiado grande, allí en plena sala, un año después del examen, donde la profesora le dice, sin que nosotros le digamos nada, le dice, oye, por nada ya para que se la llavía, le dice ella. Parece una cosa tan insignificante, pero tan importante. Esa criatura, cuando un año después escuchó que estaba bien, qué bien se sintió también. Y todito ayer nos emocionamos nosotros mismos dijimos, escucha, una palabra era la diferencia entre sentirse bien y sentirse mal, y decir, el guaraní sirve y el guaraní no sirve. A muy bajado valera esa. Le llegamos a entregar unos regalitos que le llevamos, caramelo y otras cosas también. Uy, hay terrible la mitad ahí. Pero puedo ponerle como esos casos muchos otros, para que entendamos por qué es importante el artículo 77, que todos tenemos derecho a recibir educación en lengua materna inicialmente. Ahorita llegó hasta castellano, inglés, francés, chino y mía bien. Pero ñañe pues una vez, ya ñañe M. Pero ya hay puro ve a ver. Por eso es que es tan importante también el gesto, y no porque está acá ni no porque querer quedar bien, en este caso ya con los dos concejales, pero es tan importante cuando las propias autoridades acompañan un proceso como este. Porque acá está el interés general, es la educación. Han boído y ya de la pisado que está jogabe. Boído y me acá usted venda usted voy a ojo, ¿sabe de mí? Abrió el yarei. Y voy a terminar esto con mi tercer ejemplo, que es probablemente el más conocido. Me he encargado de cansarle a la gente con este ejemplo, pero es el ejemplo para mí más aleccionador. Como ejemplo que justamente viajando, terminando una clase acá un sábado a la mañana en Caguazú, subo en el horno, me siento al lado mío, yo estaba en la ventanilla, al lado se sentó un señor, unos genes y sombrero, campaña guala, caray. Pido un rato, esperamos para que vengan a la rápido que hago 4 horas, va ya. Ahora, entendió, joder. Pingo, dice, no sé, dice, deben va a apoyarse. Así se un poco jara, se un profesor, dice, se ha recuerdo que dice, a la escuela vecina con Ana. Pero no se puede tener eso. Si no está en la escuela, dice, pero ojo, ya morando jamás. Dice, no, perderé el tiempo, dice, o perderé. Y se ve, y ya tú veas, da ahí de progreso y se ve eso. Da ahí de progreso. Eso va a ir a ver. Por ahí, hoy que la escuela ve a la escuela no hay que subir eso. Evatamina, hoy que la escuela ve, o a ver, uniforme, insignia, cuaderno, lápiz. Pero la escuela no hay que subir. Amar la escuela, la profesora, el profesor, oña castellano. La libro, oña castellano. El examen, oña castellano. Vea la escuela no hay que subir. Es misma la escuela que vive, por la escuela no hay que subir. Entonces, eso demuestra lo importante que es la lengua. Acá en Caguazú, en Coronel Oviedo, en plena Universidad Nacional de Caguazú, no hace mucho un estudiante de Derecho defendió su tesis en idioma guaraní, porque oñeña no pone guaraní. En una universidad Caté de Asunción, una universidad de renombre, la Universidad Columbia, una estudiante de arquitectura termina su carrera de arquitectura y pide defender su tesis en idioma guaraní. A pesar de apoja, felicitados nos hemos con idea, porque es sacaje que hay que tu o es sacape guaraní y que tu jaja escuela muy saca por una vez. ¿Y de quién estamos hablando? Y estamos hablando de gente que está en el final de una carrera universitaria.
ave ni mea, ni cena moco ave, y cago su baño, ya cuando me te palacio de gobierno yerere. Va, ella yujuta, ya de la pisar ni ahora ni me. Ya hablamos encarnación bonita, ya hablamos a ver ciudad del este bonita. Oye, ahora ni me. Oye, hango, oye. A ver, ya de que tú ya pongo ya que viaja, ya en bota, vieja ya de por Ibeima. Casi el 80% de Paraguay habla y entiende guaraní. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo es para que el guaraní permanezca en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Cuando empezó este tema de la pandemia, el doctor Jorge Yubi, director del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional, tiene un hospital universitario, la gente de Hilo y Coay Peaje, íntima hospital de clínicas ahí. Bueno, a Pepe oír vemos acá, oye, Pinures va a ser de pandemia. Entonces dice Serenoija, dice, profesor, estamos con un problema. Estamos con un tremendo problema. Toda la información que tenemos sobre COVID está en castellano. Y la gente que viene acá habla guaraní. Y necesitamos urgentemente explicarle a la gente qué es un tapaboca, qué significa lavarse la mano, qué significa... Ya el paitena mi guaraní me voy a dejar, ni coteneco, anga, y comenzamos en el Ateneo a hacer una serie interminable de traducciones para la gente que estaba llegando por problemas de COVID, nada más y nada menos que al hospital de clínicas. Sea éramos probablemente apurando también evala apurando mitante sapiar y miramos todo mi po hoy coa o hendua todos los días veo cojar doña hendu me la estaba coanga a pesar de na pues henduiramos pelleta se anda y coa en la henduya. ¿Qué es la gastroenteritis? Que hendua me la gastroenteritis viajai. Pero hoy me pregunta que ustedes ven haciendo mermea todos los días voy a coger gastroenteritis. Todos los días gastroenteritis, fíjate, de carúa saché, vendó a ver la gastroenteritis. Pero ope hendue ven la oye, éramos la cambiruyere. Cambiruyere ven hendue allá. A la gastroenteritis vio ña hendu cada rato. No, pero la cambiruyere, ya anduve. Así ganamos hidrocefalia. Pero ven todos los días la hidrocefalia. Hoy estando igual para ver hidrocefalia. Pero si ganamos ojeo, a mitad de año caguazú allá. O sea, y veramos película. Así ganamos hepatitis B. Hoy que ustedes ya necesitan hepatitis. La hepatitis, a y de hepatitis B. Yande ñahenduve ya éramos aruru ya esta vez me hendua así éramos PM la labio leporino ñahenduve pe cada rato la tembebo ñahenduve ya tembebo pe mitad tembebo. Bueno, entonces a eso mismo es lo que un estudiante de medicina hoy urgentemente dice: ¿dónde puedo estudiar guaraní? ¿Dónde puedo estudiar? Este señor, una enfermera, un doctor que entienda, venga, puedo ayudarme. Acá tengo un señor que me está hablando, no entiendo. Y justamente el profesor Ferreira, que va a hablar después, hoy es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas y les está enseñando a los estudiantes que están allí todo lo que tienen que saber sobre la medicina expresada, dicha en idioma guaraní. Lo mismo con los abogados. Imagínense nada más y nada menos que el caso famoso de Curubati. A Pepe la oía Pepe, y no pobregó, ¿y qué tal la juicio? No entendemos. En la castellano, oye, guaraní me guarabea. Guaraní me y en guaraní se hizo. Fue una reivindicación de un derecho, más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con lo que ocurrió allí. Sin embargo, hubo una práctica importante. La gente dijo: hablamos guaraní, queremos que el juicio se haga en guaraní. En el Ateneo nosotros tuvimos la oportunidad de hacer cursos para jueces, defensores y fiscales que terminaron en el famoso simulacro de un juicio oral que ellos mismos hicieron a Pepe Curuja. Entonces, estamos hablando de un idioma que está en todas partes, que todos conocemos, que todos usamos. Y por esa razón es que nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Educación, en este proceso que está empezando, que
fortalezca la presencia del guaraní. Anila omomisi. Anila ñamomisi, bebe ñañemomisi, ñandeupe cuevo. ¿No que? Tengamos nosotros esa gran posibilidad de fortalecer. Este lugar se llama Boicaé. Este lugar no tiene nombre en inglés ni en francés. Este departamento se llama Caaguazú. Caaguazú. Lo que hoy los biólogos llaman el bosque atlántico. El gran bosque de América. Pero era guaraní, me era Caaguazú. Bueno, ¿y cuántos? Acá están el profesor Ramón, la profesora Manuela se acuerdan. Ñuaí. Pastoreo Ñuaí. Allá. A veces hoy era guaraní. A ver, ñanguajeo, se dice con ustedes se mandó a ñanguajeo, repartición, hoy iwi jundi. Bebe, hoy cojago mi vigacuera, arroyo jun, a ver, a mi baiteina, era guaraní meme. Entonces, no estamos en un lugar donde no se usa, donde no se habla, estamos en un lugar donde el guaraní es una realidad. Así también se habla en Argentina, así también se habla en el Brasil, se habla en Bolivia y una parte de Uruguay. Se calcula que hoy hay 11 millones de guaraní hablantes en todo el Mercosur. Pero mohobe ñeñebe, mohobe yoburo ñandego ave. Amabe guaraní de cuajina de guaraní ñangarecoja ñandego ave Paraguay. Si hoy se habla el guaraní en todos los demás países y se habla el guaraní en el mundo, es porque acá en Paraguay nosotros le dimos la difusión, le dimos la importancia. Voy a terminar esta exposición con lo siguiente. Basta de la gente a la que se le dice debio de yuruki, debio indio, pero pe hasibea, che hasibea, pues se pechaguarejina, debio campesino, allá de campesino, y se denigró la imagen de la gente que vive en el interior y que trabaja y que produce para el Paraguay, porque acá donde se produce. Y allá los capitalinos culturosos reciben todos los beneficios de lo que se hacen en cada lugar del interior del país. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos. Hubo un tiempo que la gente se arrodilló por hablar guaraní. Hubo un tiempo donde la gente se le daba yurupete por hablar guaraní. Pero este es un tiempo diferente. Por eso yo hace rato cuando empezaba decía que estamos muy contentos, acá están, pero prácticamente todos son jóvenes. Toditos son. Y una satisfacción que acá, por ejemplo, Ñandutí, o allí, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llama tú ahorita? Marilú, ahí está. Que tengamos criaturas y que ojalá su mamá le hable en guaraní. Ñandebe, con anga está linda ya povejina, ñande, nañañebe, mi mitad y cuera, anga ñande ya jamo ñanderu, ñande srinda, pero guaraní, ñande ave ñemea. Pero ñande, ñande ñemoñare, pesa y ve, más allá ñeana su cuera. Yu, Eguapi, Yacarú, Yaja, ese es el mensaje final y el deseo entonces de que ustedes puedan decirnos qué les gustaría, cómo les gustaría ver a ustedes al guaraní en la educación. Yo no les estoy diciendo, solamente empecé diciéndoles que hay 2 horitas. ¿Cuántas horas tendría que ser igual el trato si hay 5 horas de castellano, 5 horas de guaraní, o si van a ser 3 horas de castellano, que sean 3 horas de guaraní? ¿Qué queremos más capacitación? ¿Queremos más libros? ¿Qué es lo que ustedes en este caso querrían decir? Yo a partir de ahora, si alguien quiere levantar la mano y quiere decir, cualquiera, lo que estamos acá, ¿quién quiere decir qué le gustaría que tenga el guaraní en la transformación o en el modelo nuevo, con el nombre que tenga, en la educación paraguaya? Esa vez ya se ve en guaraní. ¿Quién quiere decir algo? Corto, largo, a nivel de a ver. Ñandemburu Villacuera, intendente, concejales, Toipurú, municipalidad pe guaraní, Jaupeya Beí, Mitarosucuera, Tojechata Bajare, pe guaraní Yepurú. Ñandemburu Villacuera nae Toipurú, Omumba Eguazú Hawaii, Mitarosucuera. Este es un dato importante, es más general, ¿verdad? Ahora, insisto mucho, así como eso sería importante. A ver, Shahina,
y museo pea ñamoita ñande oigo avena ñamatino anako ba esa ñamboherata guarani mai vea peape ia ina umi Jacob Harpi tu municipalidad y tu registro civil y tu comisaría Mirbi tu qué pe guarani que se comienza a usar. ¿Quién quiere acá? Maite iroru voy a cuera primero vive como árabe con ese ayude virgina mocoi ha lleva co abe ai sanya muema ai ha chamo hara tu chama ka kwa ni igual ni ma ve mi si min de kwa ba sa ma te no de ran ma re mi boy kwe ha ma ja o wana ni abu kwari au hai hu o hai hua o je hai de poma y corazón ve ni ame ahora mire un ba poma no voy ver más soy how pese se ve me lleva te me voy ver entonces hay te pona de corazón porque ahora ni ve una pero de corazón por ahí pe ma pota pero pe ambe we ka tupe moga rima y cosa we abu kwari se mo abu pa mo coye mo 32 años pues me go abu kwari ina ya a tu chamo ka kwa a peisa ni me valle uja ni me mera mo ni de fuera tu ya beta o cacua beta este beta y pona beta ni ande mejor beta ay haisa estamos dejara ni guama be en boceta eta ni con beta haya we jodida esta bemba y tuya es haya y buruta peña de cotea o no mato pedigo ya esa camata yende ya le copa que da para nada y por ya le cota ni ande ahora ni esa cadena ha yemen de ha con o yo orea de ina no me llegó ya hasta pie de a veces yo Abin boy hara o un bollo añan de te cote haña ñande hoy ya hakuwe je pemo ñande morandu ina te cote ñande hoy ara ella pago hoy na ya se hakuwa ni me ella paire ya evo ya haku cero gaiwa pero mira ya y a hasa por algo ara que ya en mi hakuwa ni hamba puta ese. Alguien que quiera agregar, hasta ahora tenemos dos comentarios generales en la clase, en la escuela. Ya más libros, más exámenes. Va a dejar de gato. Maite yori opa tepe. Se puede ahorrar esa repesa mita nusu boejara opa gendario Paraguay retame gua y ya tuco árabe ko tenda por ahí te boica m. Peña niña guarani ningo peña de recojape o ya huereco ya se chapa peña de rezare non depe peña niña guarani ningo ya huereco y ñande peña deja jaisa Paraguay retame gua ya hui peña niña guarani peisa ya ipukui japere ha ara ñande bui ñamonga kuana ñande roga pupe hei jaisa ñande muaka jara guasu pujare bete wibe ñañe puruma bui baisa paneko se me embubi si viva o caguama voy guarani m pea senda ei doi kwai baraja ambueñe jai kwal kana peñanemba peñande ñandu hawaisa haupeisa avei o caguabo guarani m o caguatan bora jupe guarani re hape a guarani ra jupape hetamba epora o muasaita ñandereko ñande haiseite a heshamita rusu hasemba arore peja etahina pe guarani ni eresain muasain hara ñanere tare pupe ani que pene kangu haja hake hese kuñane guarani ra jupape ñambo tu chave yaguero vu peñanemba eteba pebache amuasahina petei eñe asaimi pe me gato hawaisha peñonga tu peneñe aquape ha angape muajeo pe penere kojape pepe yuhaweo pe muasai kuñane e por enteña hendua hinda ko arape ha ya que ese hañamón barete estoy cobe guarani ñe Maite iroru yo maisha pañe imagina lleve por aba porque se hay tereimbo dejar a David a peña imagina co tenda por ahí tebe se pu a horu pecha ya yo shari ya yo topare porque peja ñandere cote ahí pues ha pe Shangiru se colega ro e ahora castellano be o jawere abei abuelo hori
Jae ishe kuri sherembire ko estudia una licenciatura con ha sube. En tu página estudia abogacía, en tu página estudiar la guaraní, upeana hina sherembire ko estudia. Nei Peapu caminante, senda ecuai se inunguera junta departamental pe cuántas veces ayer ureña motenon de Hawá beteni cuatia ari daiporia beteni ipo ombobabase. Aupease mo aroru. Hasho ya por 30 años la moite repatriación pe ro atu ya a lo mejor estado en Joacoa veí porque ro mandu a Ateneo y que Hawá repatriación pe Bojapupa ar 30 años. Jabu apo pero yo toparo romo ako pero guare 14 personas. Ja ro yo topa petein ya homa ore hewi apune ume. Ja P3 será la ro putaro y covea. Ja 12 ro yo topa kuri. Haro ajeta iterei mo dejara David ro iterei pero guare. Haro seguiro ñomongetaro yo ayuye ko an. Ba ela ha se hace oír la ley peje y yandeco habemos dejar a David hetamba hetama ya cumplía hasta ahí te falta upeala ya nave porque a veces colegas y ya puedan tener testigos y no se mantiene hija la orela cuatiaron no a la junta departamental y oye escribían oye jaíana guaraní a castellano jacoan a ver da lograiti hace ya próximo año cumplidas en 15 años hija en la junta departamental. No es fácil, no cumplir 6. Y conste que este gobernador procura, como himno nacional, ya guaraní en todos los altos, oye, Purajeyana, por ejemplo, pero no recoiti la betén secretaria, ya a su betén tapichao y putuoa, oye, ahí o castellano, oye, ahí a guaraní. Algunas instituciones ya logramos dejar a David, pero está en la y falta. Él ha con transformación educativa que realmente hace falta transformar nuestra educación ya negado ahora para el contenido ya se sabe yo poner ya porque el nombre de la transformación oye ya ponen de cualquier cosa tampoco es siempre tenemos que respetar la constitución la vida la familia verdad eso pero a ver ya era no peisa porque ya ella de ya puana pero ya puana ya respetaban la familia la vida ya desalojar con NI de Puicuera. Pues a Movente, no a Toledo, departamento de Cagua sube 80 familias, oye, ya, y por Iñaca, área, entonces, entonces estamos ahí, tienen de enviar por ahí, pero ya, bueno, Jorú, la mitarusu, mitacuñá, cuñata, hija, caria, urco, apeya, yo topaja, peas, y una fortaleza para nuestro idioma guaraní, peas, la bombareteta. Entonces ya Yerurepe transformación educativa que guaraní a castellano oyo que tere Juana guaraní a castellano oyo que tere Juana japeañan de ella ñamoí cuatia ari pero ña cumplina se ha cuestionado con haber nativo y se ha continuamente cuestionado voy a dejar afuera porque mayoría voy a dejar afuera con el castellano pero ahí me voy fuera mayoría sea esta bebé por experiencia propia, sea ayu guaraní hablante tete, se tú haces segundo grado pues, haces cuarto grado pues. En principio profesor y mamá primera ave castellano ve ahí se tiempo, ya estamos ya igual imagina. Castellano ve ahí, pero como que la ñande ya la moise la peteña pues tú hay cumbura pues de memoria y te hay cumbura. Pe con el tiempo esa yo hay cumbura para la oye sea lleva. Entonces, ya pula castellano ñande Yokohala, la guaraní ñande Yokohala por Yecoajan la castellano. Upea se ha discutido hoy porque en experiencia propia tengo eso. Entonces, se pea la yerurea con fuerza de que la guaraní a castellano, ya que la ñande Constitución Nacional que y upea, y pona upea, los dos son idiomas oficiales. Pero upea ñande se no hice la porcentaje porque matemáticamente se vale guasui. Ya cumplí en algunas medidas, pero naña cumplí paiti. Naña cumplí paiti, pea la oyo que te roja pea. Anga oñemo mi chichal ñande hewi. Shena y me en contra de ningún idioma. Ya igual a portugués, ya igual a inglés, ya igual a mandarín, ya igual para idioma oía.
pero ñanden va ani ya. Parece la hay juete beco Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hay cual pudienda ya veíamos dejara porque Pepe ya ñandereco te ñanden boy. Nuestra identidad encontramos al estudiar el idioma guaraní. Yo no sé si ustedes se sienten así, pero ya ñandupe. A medida que llegó a la guaraní, ya llegó a Viñande. Ya llegó a Viñandra Pichabe. Roñero, yo vamos a dejar a feliz en mí. Pero yo puedo siempre roñero, no sé ni un día roñero. Va a ser cojina Anga, por ejemplo, me oré con micrófono, pero orenda y la roñera está de piriri por oro, porque el peixe ñande fui fuera. Hay fuera ya pues sacara, oje, ñande cuapaite, peixe campesinado, apute se llama apoamo dejara. De a veces eso es papetilla, emina tal cosa, de ir inde, hasta que oreco confianza. Apenas la ñande pues fuera. Jaupea y me curi. Coramo y tengo el 2 de curi de octubre. Jaupepe oye ahí curi la va ere para la cuera no ñe la playa. Cuera ojendua o ma era o ñangare cura va epa oimba. Epa la ñande ideas y nada lleva jaupeya heita ñande ahí perere para darme ideas buenas, porque nosotros en repatriación tenemos 9 comunidades indígenas y en el departamento hay 62, aquí mi colega va a corroborar eso, y en todas esas partes llegamos con el almuerzo escolar, porque así establece luego, ¿verdad? Pero finalmente se cumple bien aquí. Orecope confianza que tú nerum haitimoy. Hañande ñande grupo hoy un pea nivel, entonces ya la paraguayo no ni ese paraguayo pea. Ñande pepo ñande grupo. Hacia hay cumburir la guaraní a topar la sacanangüe igualito la muya. Ahí te porque arecora la Paraguay ruguete. Bueno, voy a dejar a pe ante las etapas si no se haya rapatando de la micrófono. Muchas gracias. Esa ya voy a dejar a Vicenta ahí ya es a veces concejal departamental. Ape hoy ya gente está con Ana Jimiandro ahí. Maitei era Lucy Cardoso, yo estaba Caraguatay regional Isla Pucú del Ateneo. Me voy a expresar en castellano así más ligero. Les quiero compartir una realidad mía que me llama bastante la atención. Yo soy estudiante universitaria también de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces me tengo que ir de Caraguatay a Asunción para tomar algunas clases presenciales. Voy a presentar BTI a Pañuel. A ver, que soy la única que habla en guaraní. Y es sumamente doloroso. O sea, estamos 2 personas. Una es vivió mucho tiempo en Choré y yo que vivo en Caraguatay. Y solamente 2 personas de 70 alumnos hablamos guaraní. Y cuesta bastante porque yo me siento solita. Cuando ella no se va, yo soy la única que habla en guaraní. Y cuando yo entro en confianza, habla directamente en guaraní, muy corrido, muy rápido. Entonces se me quedan mirando. Perdón. Entonces ya me pasó varias veces que yo comienzo a hablar, comienzo a explicar, cuento de mi vida, que soy también del interior, del campo, que mi papá hace esto, que mi mamá hace esto. Y la gente había sido hace 5 horas por ahí que ya dejó de entenderme, pero no querían interrumpirme. Entonces, veo acá muchos colegas, alumnos también, a lo mejor de rango superior, de otras universidades, o sea, que estudian guaraní en el Ateneo y a la par también otra carrera. Entonces, yo les quiero dar también mi apoyo si es que ustedes viven lo mismo que yo, y también rogarles de que hagamos más natural esto del guaraní, porque en base a mi testimonio, que yo crecí entre docentes que hablan guaraní, entonces cuando ellos querían hablar de sus cosas de adultos, hablaban netamente en guaraní y obviamente que yo no me iba a quedar atrás, entonces aprendí también a agarrar la aranduca, jañe, buruay, cuamba, epa, oye, la mitad no deben tomar, oye,
Entonces, a mí me sirvió bastante ese vocabulario que yo escuchaba de mis padres, o sea, de mi familia, ¿verdad? Y también recordarles de que hay una distinción, a lo mejor ya entienda ya es shainde, pero ella huella lleva ya endeña en duae, ya es shana en va pollo y cojina lleva, porque oíramos ape da ella campaña agua a estudiar la Ateneo, hay una distinción bastante vistosa de que voy a dejar ahora nina penda ahí coja upare pesha hoy cumbu ahí ha oye epia ahora nima ha no pa ambai sha pa amba porque se da ahí temin bo enda ahí voy cuajar, pero no es porque nosotros estudiamos guaraní que sabemos hablar guaraní, sino que es porque nos plantamos y decimos, yo tengo que hablar guaraní, para eso me estoy dedicando, o sea que porque hablo luego guaraní, estoy especializándome para poder brindar una educación más óptima en la lengua guaraní. Entonces, recordarles nada más, compañeros y compañeras y profesores, ¿verdad? De que en el ámbito educativo, por lo menos, que hagamos de esto más sencillo, que incluyamos palabras, por ejemplo, de la pañuay, o boepiatú, o boejacotú, ¿cómo? El techapinado, por ejemplo, en palabras así naturales, para que poco a poco, así a través del oído, a nuestro o sea, a nuestro núcleo, se le vaya entrando también palabras no muy comunes. Porque me pasó también que yo me fui en enero a un departamento, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero me fui específicamente a Puente Quija, a Canindayú. Entonces me tocó quedarme en una casa de brasileros, o sea, nacieron en Brasil, pero ahora por trabajo vinieron a Paraguay. Yo les hablaba en guaraní, ellos me contestaban en guaraní, pero con mis compañeros no podía hablar en guaraní. Entonces había un poco un choque, ¿verdad? Porque yo me fui con mis compañeros de mi ciudad, de mis compueblanos, que no podían desenvolverse en ese idioma, ¿verdad? En cambio los brasileros sí parlaban tranquilamente. Sí, en los 3 idiomas. Entonces, es toda una enseñanza que vamos viviendo a diario. Entonces, nuestra tarea de ahora es que podamos utilizar nuestras palabras que aprendemos en clase del Ateneo y ayudarle también a nuestros niñitos, o sea, en nuestra casa, luego primeramente, como ya habían mencionado, que le hablamos en castellano, en guaraní, después escuchar más si es que tienen la bendición de tener todavía abuelos y abuelas o bisabuelos que les hablan de ese guaraní más puro. Aprender de eso y hacer conocer también en la capital. No sé si ustedes tienen esa oportunidad de viajar a la capital. Hay que vamos a San Lorenzo Villa de mala rara porque en guaraní. Pero ya de a pope lleva ya chucata chucara, que es un idioma muy dulce, muy amoroso, ¿verdad? Que ya de poco hay trío y con la ña. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza. Ese es mi primer encuentro, pero como les dije, demasiado da gusto estar con gente que habla en tu mismo idioma. A veces sí que tú estás dependiente de guaraní, porque se va a ocultar por una familia, aunque así te reí. O sea, muchas gracias. Muchas gracias. Maitei maishwa apu'avo ya mañahawa penderejeha ajerureta ipemepe mañahawa mba'echaite pañandereta ko árabe avy'aiterei ha chembopy'aroryterei ahecha pene porã guasu ñane porã guasu jajoajépa ha ese mínte che amombe'use pemépe tembiasa ahasava'ekue
She ahí teatro petein fundación penguara ya pocho para la libreto. Hoy coche le petein je representa agua super boica tu pero ni presenta agua. Ha he petein parte vaya para la diálogo la ñemongueta he va ella para carai salina acapara moitela che torito momombe usupe algo misa lleva. Ha había sido allá para Ojasama en Canadá. Entonces de ima de orevela ore coordinador ha Ojasa o traducí Ojasa supe se rompió todito mi torito. Oye capaz ibu Ojasa se rompió todito mi torito. Dos asaya la hora libreto. Roñe en el calle Paraguay, rojo, se Caraguatagua, cordillera rojo Paraguay, los asai, ya esa ye tamba epa no gusta y sube cuera, los asai bointe, lo corregille, andoro pilla. Haupea overusa a la traducción. Jaro lee la traducción, allá va, en castellano, Jaro topamila se rompió todito su torito. Ha upeica tu upea petein ha upeica tu ouhiquai Canadá ouhiquai Fundación Moisés Bertoni ouhiquai ha orero o já sei qual la obra ha she a tuama na vei pero upe árabe he quai na haniri de pitata y quere ha ereta supe ha omoñe aí ese iron huera se upe a traducir eica tu mija ya lleva la castellano ha upe ha ese añandu añe mongueta lleva ese coordinador andía de BT paraguaya coronel Oviedo Gua supe esa va la persona y coge sea lleva ay se ve se coñe se la guaraní pero oye puca pani no se deje esa cuave y se pega hoy cose hasa se cuando añe cuaite iba ya ti y voy yo añe pmb añe cuaite abute ve lleva hoy cose esa antes ese ve mani que na pecha ani que na ñe ambaite que na mi oñe seba in heta hoy o y me mbua ve la hora coordinadora lleva y me mbua o 7 años Malicia lleva y yo no quiero hablar guaraní pero inte porque oye puca pa ve ese incluso ayer pa mi iba mi noñe ese guaraní peni un miere no vale ya pucani ñambo apo y allá para ñambo apo y yo fuera ñaña bueno ya esa caso fuera se ya ve ambo tentana pilla lleva eka tu te fuera ya ka tu te fuera peteñe caso fuera esa caso fuera esa pape guaraní da ella ente va si ñañandu rohe sanga ya supe ani que enderezará y pea los shanga eretan de coaye pea dice ojalá te pudiera ver lleva de coaye pona pa lleva pero upe sentimiento ñañandúa a peisa sambo eso be cuera a te tereio y la pesa oñe ese miea ko anja se ave upea dice se ven guara aña avea enanja porque esta vemos y lo oñe se hace antes por WhatsApp para acá ese sube esa picopea ya es ina lleva haupea y se ve se ven guana hay cuapona beba en aja haueru este treimba ya pelle halju guarani handa poco se ve más que felicitaciones apave mamá baite peyua pe ma ni que ñane kang pe baitente voy aguicha Aguillo ayo esta es la primera parte de Aguillo y Jajojina. Estamos escuchando un poco el parecer de todos. Vamos a llegar en un rato con el profesor Ferreira la segunda parte a lo que queremos, así concretamente, cuando usted ve algo que surgió acá, que hay todavía miedo. Hoy me te digo que ya na te cote más ya que ya na ya que llevan a hoy ni jamás se metió a nuestra cabeza
Hoy dije taza, pues antes iba a oír, Perpi. Nosotros, yo no hablo guaraní, yo hablo yo para nomás. Ya pues, a veces, yo pido para ver ahí. A ver, entonces esa cosa así castellano, llamo yo para ahí. Ya de guaraní ne tenía ne mando, a ver guaraní me te hasibeba, guaraní me nañe ecuai gua uñande. Ya pues llamo ya ñande ñana cama, ñande ya se cara ñañeja. Ani pe que yo peñeja gua. Yo para en el peñe, ella de. Vea castellano, se amorita te manduana. Oiña da usted a castellano nos hace de ahora sí en na, venina, andate, na decirle na, venango guaraní, a ver yo para. Allá yo vení que llevarle, que decirle que guaraní. Yo queré que ya pues yo parango castellano vea. Ay, que tú moco vení que na, andate que na, decirle que nango guaraní. Yo que na, dejó que na ya. ¿Qué pío querés? De pío, a pío guaraní. Va a pío ripota. Se ni onda y cuál ya ni yo no sabía, yo no sabía. De uno más te diga, pero castellano, pero yo para. Pero nadie dice, no, yo tengo vergüenza para hablar castellano, pues yo hablo yo para nomás. No. Si no tenemos miedo a hablar castellano así como hablamos, ¿por qué no tenemos miedo a hablar guaraní así como hablamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros en el Ateneo? Venimos a aprender a hablar bien. Y ya no me entiende nadie va a aprender una lengua si es que no usa. Escriban, lean, hablen. La pequeña Z. Nadie dice que es fácil. Estudiar guaraní es como estudiar ingeniería, arquitectura, una ciencia esto es. Es como estudiar medicina, dije recién. Así, ustedes vienen acá, tienen que rendir exámenes, tienen que hacer trabajo práctico, tienen que tener escolaridad, todo como cualquier otra universidad esto es. Estamos estudiando una carrera universitaria como cualquiera y hacemos el esfuerzo y tenemos que finalmente vencer las dificultades. Yo quiero pedir, ahora vamos a tener un receso antes de salir lo siguiente. Acá el profesor Uber me está diciendo que estamos casi 300 personas. Yo les cuento que nosotros nos preparamos para 140 primero. Superamos por lejos doble. Un aplauso para todos por venir, por hacer el esfuerzo. Quiero, ya está acá el profesor Federico, que es nuestro director también de Concepción, acá de la zona de Presidente Franco. Él es de Caguazú, pero trabaja hace muchos años en estas ciudades. Y me comentó Uber que llegaron los compañeros de Moyapey. Vamos para mi Moyapey, pero a mi técnica. Tenía por BT, por dejar a Anadora, para mi Verbi. Vamos para mi está por allí. ¿De dónde más vinieron, Uber? Caguazú. Caguazú, un aplauso para los compañeros de Caguazú. Bienvenidos, está el profesor Cecilio, un aplauso para todos. Bueno, Pedro Juan, un aplauso para Pedro Juan. Gracias, profesor, por venir, muy amable, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a tener un receso. Nosotros le dijimos, esto va a ser cortito lo que viene después, una parte más esta conversación. Queremos saludar a los que nos están siguiendo por Facebook. Hay mucha gente en el Paraguay y en el exterior. Queremos saludarle a nuestro querido amigo Jorge Román Gómez, quien está en Ituzaingó, Corrientes, hoy con el Congreso de Lengua Guaraní del Mercosur. Y él está escuchando, dentro de un ratito vamos a entrar a hacer un enlace, ellos allá, nosotros acá, para mostrarle que acá estamos también esta mañana en este hermoso lugar. Agradecerle de nuevo a los dos concejales, al vicepresidente, a Milciades Espínola, a la profesora Vicenta, que es concejal departamental también, a las autoridades del distrito, del municipio de Caguazú, a ambos por las resoluciones que nos dieron. Y para los que estamos acá, para los que llegaron recién, seguidamente va a entrar el profesor Carlos Ferreira, vamos a tener un receso, perdón, y entra el profesor Ferreira, y después le vamos a pedir simbólicamente, con la ayuda de ustedes, aquellos que quieran, vamos a hacer acá, vamos a ubicar unos elementos de nuestro museo. Vamos a empezar con una o dos cosas. Y acá, en la pieza de al lado, acá ya están algunas tesinas y libros que trajimos. Vamos a tener una biblioteca. Se va a llamar Biblioteca Sabino Araoí Jiménez, en homenaje al querido Araoí. Y también esto lleva el nombre de Tembetarí, que es el árbol, la planta que está acá, que ya acaban de decir, no tenemos 1000 acá. 1000 plantas de Tembetarí. Ustedes ven estos tacuatí que están acá, ¿ves? Van a ver después el rancho que está allí. Vuelvo a repetir, también esta mañana vamos a hacer un compromiso con nuestra
encargada acá con la señora que ya tiene una casa. Queremos agradecerle de corazón al profesor Raimundo que estuvo ordenando todo esto y vuelvo a repetir, hizo un poco de magia seguramente. Esta casita que ven ustedes allí costó 6 millones de guaraníes y eso es, para la tenemos un lujo, que hoy nuestra gente que está viviendo acá tenga una casa ya más digna. Sí. Y ahora vamos a tener 15 minutos, si quieren acercarse allí a unos sándwiches que nosotros le vamos a invitar esta mañana para que cada uno de ustedes pueda servirse. Después volvemos, entra el profesor Ferreira y luego ya vamos a hacer nuestra recorrida acá por el predio. Muchas gracias a todos, un aplauso, 15 minutos y volvemos. Sí.